dos, uno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones parecientes, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar de las lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose,
así también en esta mañana tu Espíritu Santo sea derramado en la paz. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú visites de una manera muy especial. Señor Jesús, en Jesús ponemos el trabajo de esta escuela dominical, la transmisión, son digas de Cristo, la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre. Amén. Amados hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea con ustedes y con sus respectivas familias. Vamos a cantar antes de escuchar y de participar en la escuela dominical el himno 124. Manda, oh Dios, una hora de tu gran poder. Purifica a tu pueblo aquí. Danos grande poder, llena hoy nuestro ser. Dando, estamos en ti. Aleluya. Manda Dios, una ola de tu gran poder, purifica tu pueblo aquí. Da grande poder, llena hoy nuestro ser, esperando estamos en ti. Manda Dios el glorioso poder, manda Dios el glorioso poder, el poder que al débil la fuerza. Manda Dios el glorioso poder, danos más de la vida de Cristo el Señor, anhelamos su senda seguir. Danos mucho poder para actuar con amor y tu santa palabra cumplir. Manda Dios el glorioso poder, manda Dios el glorioso poder, el poder que al débil la fuerza le da. Manda Dios el glorioso poder. Oh, despierta a los que dormidos están y se dejan del mundo vencer. Manda lluvias de gracia y se salvarán con poder llena hoy nuestro ser. Manda Dios el glorioso poder, manda Dios el glorioso poder, el poder que al débil la fuerza le da. Manda Dios el glorioso poder. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Ahora vamos a cantar el himno 123. Excelso don consolador, domina ya en mi corazón. Enciéndeme con santo ardor, con tu divina bendición. Hermano, ahí en su hogar, ahí con su familia, unidos en el Espíritu, alabemos el nombre del que vive y vive para siempre. Dios está con nosotros. Aleluya. Excelso don consolador, domina ya en mi corazón. Enciéndeme con santo ardor, con tu divina bendición, excelso don de mi Señor. Promesa de su gran poder, y de hoy mi corazón. Enciéndeme con fuego de Pentecostés, mi ser puedes tú renovar, y en lenguas le bendeciré, con gran fervor podré hablar, y por doquier te anunciaré excelso don de mi Señor. Promesa de su gran poder, viva de hoy mi corazón. Enciéndeme con fuego de Pentecostés. Hoy te pedimos, oh Señor, que llenes todo corazón y
los tesoros de tu amor. Gocemos por tu santa unción excelsa de mi Señor, promesa de su gran poder, viva Dios, mi corazón, enciéndeme con fuego de Pentecostés. Toda miseria Él cambió en gran fervor y santo amor, cuando con fuego nos envió el gran y fiel consolador, excelso de mi Señor, promesa de su gran poder, viva Dios, mi corazón, enciéndeme con fuego de Pentecostés. Aleluya. Señor, ha llegado el momento de escuchar la consideración de la enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos de manera especial, Señor nuestro Jesucristo, que tomes a tu siervo, nuestro hermano Hernán Juárez Padilla, en la exposición de este tema. La gracia, asistencia y poder de tu Espíritu Santo sean con él. Asístelo, ayúdalo y bendícenos también a nosotros, Señor Jesús. En tus manos estamos, oh Cristo, y en tus manos están las familias y los hermanos que participan en este momento de esta transmisión. A todos ellos te rogamos los bendigas en esta hora. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos amados, vamos a recibir a nuestro hermano Hernán Juárez Padilla, a quien ustedes ya conocen. Él considerará lo concerniente a nuestro tema de escuela dominical. Una vez concluido este asunto, un servidor tratará de dar respuesta a más o menos unas 15 preguntas que hace unos días nos hizo llegar un hermano varón del presbiterio de Morelos, de nuestra iglesia. Yo platiqué con él por teléfono y le ofrecí que hoy, al concluir el tema de la escuela dominical, trataría yo de dar respuesta a cada una de estas preguntas. Así que vamos a dar inicio a la escuela dominical para después dar respuesta a las preguntas que ya señalé. Hermano Hernán, Dios te bendiga. La paz de Dios, amados hermanos. Quiero que para el tema de hoy, que se titula La promesa del Espíritu Santo, tenemos como pasaje bíblico al libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, para lo cual le pido que ahí en su hogar me acompañe y lo leamos juntos. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pues gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Como siempre, hermanos, en nuestras escuelas dominicales, para guiar la enseñanza, contamos con una base que es una verdad bíblica, y en este día la verdad bíblica establece que el Señor Jesucristo reafirmó la promesa del Padre. Esa promesa, voy a decirlo así, antigua por el tiempo en que fue dada, desde Joel, hermanos, el profeta. El Señor Jesucristo en su vida ministerial aquí en la tierra reafirma esa promesa. No es una promesa que el tiempo borró, sino que Él verdaderamente confirma que habría de ocurrir en el momento del texto que acabamos de leer, que habría de ocurrir dentro de no muchos días. También tenemos, hermanos, una verdad bíblica aplicada. Ciertamente, la verdad bíblica aplicada hoy en esta mañana nos invita a que busquemos con ahínco ese cumplimiento en nuestras vidas, es decir,
Ahínco no es otra cosa, hermanos, porque luego de pronto suele ocurrir que pues ya pedimos y como que ya lo dejamos. No, ahínco es insistencia, empeño, tesón, firmeza, perseverancia, fervor, diligencia, hermanos. Es decir, hasta que no obtenga verdaderamente el cumplimiento en su vida, hasta ese momento usted ya deje de rogar esta parte de la vida espiritual que usted debe experimentar en relación con el Señor. Sus promesas son fieles. Vamos a pasar, hermanos, en esta mañana a la introducción. Todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, somos poseedores precisamente de las facultades del alma, de la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. Esta voluntad en muchas ocasiones solemos expresarlas precisamente hacia una persona, ya sea para dar algo o para hacer algo por él. Cuando esto hacemos en determinación de nuestra voluntad, se dice que estamos prometiendo, es decir, estamos realizando una promesa. Y podemos decir en esta mañana, precisamente dado el tema, ¿sí?, la promesa del Espíritu Santo, hermanos, entonces confesamos nosotros que como Dios, también siendo una persona y siendo un ser voluptivo también, Él también es no solo un Dios de pactos, sino también un Dios de promesas. Dicho sea de paso, algunos estudiosos dicen que hay más de 3.500 promesas registradas en las Sagradas Escrituras y todas son precisamente para nosotros. Y una de esas grandes promesas es precisamente el bautismo con el Espíritu Santo. Dios el Padre la ha dado desde la antigüedad, desde el profeta Joel. Sí, allá leemos en Joel capítulo 2, versos 18 al 19, dice 2:28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquellos días se llegaron, y aquellos días se cumplieron y se siguen cumpliendo. Por lo tanto, hermanos, hay algo muy interesante que el Señor dice en Lucas, en el Santo Evangelio, según San Lucas capítulo 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto es muy significativo, hermanos, porque también de acuerdo a lo que acabamos de leer, los textos iniciales, el Señor Jesucristo, hemos dicho que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa dada por el Padre, pero dice el Señor, yo la enviaré. Significa que como Dios, Él también puede hacer cumplir las promesas que el Padre ha dado. De ahí que nosotros digamos como una definición que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu en una forma nueva, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas como una señal divinamente designada de que tal investidura se ha realizado, así como fue dicho precisamente por el Señor Jesucristo y que sucedió precisamente en los 120 discípulos en el día de
Pentecostés. Pero ahí no se detiene, sino que también el Señor nos recuerda en el Santo Evangelio, según San Mateo, que estas señales seguirían a los que creen. Y entre esas señales, precisamente dice, hablarán nuevas lenguas. Y hemos dicho que como señal, ¿sí?, de que verdaderamente hemos recibido el cumplimiento de la promesa dada desde la antigüedad. Hablarán nuevas lenguas. En el conocimiento bíblico, hermanos, en el punto 1 de la revista, bueno, en este caso del estudio de la escuela dominical, su cumplimiento en el día de Pentecostés. Para esto me gustaría que pusieran una lámina, porque el punto 1 dice, la fiesta de Pentecostés fue el marco para el cumplimiento de la promesa y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿A qué fiesta de Pentecostés nos hemos estado refiriendo? A la fiesta, una fiesta espiritual de 7 fiestas solemnes que el Señor había establecido para su pueblo Israel. Ahora quiero que me acompañe en su pantalla para que vean estas fiestas. ¿La tenemos en pantalla? Muy bien. Ahí usted está en pantalla en este momento viendo una lámina de las fiestas judías, 7 fiestas solemnes que Dios, no el pueblo de Israel, estableció. Dios instituyó para que su pueblo las cumpliese. Estas fiestas se dividían en las fiestas de primavera y en las fiestas de otoño. Nos vamos a enfocar a las fiestas de primavera en virtud de que precisamente, como lo está viendo en la imagen, vemos que estas 7 fiestas solemnes, ¿sí?, 4 están comprendidas, digamos, o ligadas a la fiesta del Pentecostés, porque se sobreponen una a otra, ahí como lo está viendo. Las fiestas de primavera se iniciaba precisamente en el día 14 del mes de Nisan, que fue establecido como el primer mes para el pueblo de Israel, y donde se celebraba una fiesta solemne de la Pascua, que representa precisamente el éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y para nosotros precisamente representa de que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Al día 15 se establece otra fiesta solemne, sí, que es el día del 15 al 21, que es la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos. Dentro de esta fiesta de los panes sin levadura, al día siguiente iniciaba la fiesta de las primicias, que hoy en la mañana también nos recordaron parte de su simbolismo, hermanos, de esta fiesta de las primicias. A partir de ese momento se empezaban a contar los 50 días hasta el día 6 del mes tercero, que se llama de Sivan. Si ve ahí en la lámina, contamos entonces del mes primero 15 días, el mes segundo completo 29 días y después 6 días, que hacen un total de 50 días. Esto nos hace ubicarnos donde encontramos esa fiesta del Pentecostés. Pero algo más aún significativo, ¿sí?, es que de estas 7 fiestas, 3 eran obligatorias. Un peregrinaje a Israel, a Jerusalén en particular. Es decir, todo el reino de Israel tenía que ir a Jerusalén. De las 3 fiestas eran precisamente la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. De ahí que cuando en el día de Pentecostés, es decir, que el pueblo judío, lo que leemos en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, el pueblo de Israel, de acuerdo a su costumbre, había bajado, ¿sí?, a Jerusalén precisamente a celebrar esa fiesta, ¿sí? De ahí que cuando ocurre el estruendo y se lleva a cabo lo que ahora conocemos que es el cumplimiento de la promesa que estamos hablando, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120,
Encontramos en el capítulo 2, verso 8, dice ahí, que había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, judíos de todas esas partes habían llegado precisamente a la fiesta del Pentecostés. Precisamente Dios, para hacer cumplir aquella espera, aquella promesa, Él había determinado sobre su pueblo cumplir esta maravilla de que verdaderamente el Espíritu vendría y hablarían nuevas lenguas como señal. En este contexto, entonces, hermanos, estaba una fiesta espiritual solemne y da apertura a otra nueva fiesta espiritual que hoy precisamente estamos celebrando, que es el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. De ahí que el punto número 2 del cumplimiento en el día de Pentecostés dice: Pentecostés o fiesta de la semana significa quincuagésima, que también nos lo recordaron en la mañana, llamada así porque iniciaba 7 semanas o 50 días, lo que acabamos de ver en la lámina, ¿sí? Las fiestas eran continuas y hasta llegar a la fiesta del Pentecostés. Después de haberse ofrecido la gavilla mecida y celebrada la cosecha de trigo. También se celebraba en el Pentecostés algo muy importante, ¿sí? Es decir, que en ese, según la tradición, ellos también conmemoraban la entrega de la ley. Por ello, ese día por la tarde hasta el amanecer, hasta el día de hoy, tienen por costumbre ellos leer la ley de Moisés. Toda la noche se ponen a darle lectura a esta ley, recordando precisamente ese momento en que estuvieron en el monte Sinaí y Dios les entregó la ley como pacto entre Dios y este pueblo que Él estaba rescatando de Egipto. Todo esto, hermanos, tipifica la venida y la obra del Espíritu Santo como un don de Cristo. Es decir, Cristo, hermanos, está cosechando, porque si vimos por ahí en la fiesta de las primicias en la imagen, Cristo es precisamente, de acuerdo a Corintios 15:20, es la primicia. Y Él ahí, hermanos, como ya había sido entregado, sí, Él es la primicia, y de ahí que nosotros también, de acuerdo también en la mañana nos indicaron unos aspectos, somos el resultado, hermanos, somos el fruto de su aflicción. Esto también es simbólico en el sentido de que ahora el sacrificio y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor, tiene, hermanos, los resultados, y un resultado hermoso es de que usted y yo ahora somos el fruto de su aflicción. De ahí que, hermanos, el Espíritu Santo también no solo es considerado como una promesa, sino también como un regalo, precisamente para dar apertura en el corazón de la salvación alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. En el punto 5 dice la formación de un pueblo nuevo sacado entre los judíos y gentiles y la entrega de la ley en el corazón. Ahora sí, en virtud de que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, hermanos, ahora ya no hay una ley si nosotros ahora seguimos o somos guiados por aquel fruto que el Espíritu genera en nosotros cuando somos salvos, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Da una apertura a una nueva nación. Ahora sí, de todo linaje, de todo pueblo, hermanos, formado un pueblo nuevo, y en la mañana nos recordaban un pueblo unificado. Entonces, en el punto 2, hermanos, para continuar, en virtud de que, como ya lo mencionaron hace un momento, habrá un momento de preguntas y respuestas, o más bien ya están generadas las preguntas para dárseles una respuesta. El bautismo, entonces, la promesa o el bautismo con el Espíritu Santo como cumplimiento de esa promesa, no solo también es un don, sino también es una
necesidad en nuestras vidas. Es necesaria precisamente porque la obra de Dios, y esto también nos lo recalcaron, la obra de Dios no se hubiera logrado o no se lograría si no fuere por aquel Espíritu que fue dado, el Paracleto, hermanos, el que suple y hace las veces de otro aquí en la tierra. Es decir, me voy, pero enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Nuestros medios humanos no pueden lograr lo que Dios en su plan infinito ha pensado en él para llevarlo a cabo. De ahí que era necesario que el Espíritu Santo viniese en esa nueva forma a la vida de los creyentes. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. Nuestro bendito Salvador mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ahí. Precisamente, hermanos, esto recalca la necesidad. De lo contrario, si el Señor Jesucristo hubiera visto que ya con su sacrificio y su resurrección, que son suficientes para la conversión, para la salvación del hombre, no les hubiese dado ese mandato, sino todo lo contrario, entendiendo perfectamente el plan de Dios en su corazón, porque si una cosa conocía nuestro Señor Jesucristo, era precisamente la voluntad del Padre. Y Él tenía entendido en su corazón de que precisamente Él haría cumplir la promesa que les había dado. De ahí que les dice, no se vayan. Hay algo que ustedes requieren. Hay algo que ustedes necesitan. Esperen ahí y para que sean revestidos del poder de lo alto. Y así poder cumplir el plan que Dios tiene para su pueblo. Como punto 3, hermanos, en la necesidad de la vida del creyente, el bautismo con el Espíritu Santo implica, dice, un mayor equipamiento para el servicio de Dios. Efectivamente, hermanos, habrá que hacer frente a ciertas situaciones donde la verdad, hermanos, porque no tenemos, hermanos, lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ahí que necesitamos ser equipados, hermanos, revestidos del poder del Señor, precisamente para un servicio a Dios, porque en el andar y en el caminar del hacer de las cosas del Señor, habrá, hermanos, resistencia, y esa resistencia no necesariamente viene de las personas, sino viene de las huestes espirituales de maldad que quieren interponerse en los planes divinos. De ahí que también dice que necesitamos poder. Ese poder, hermanos, para continuar, no solo aquel espíritu que ya por el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, que dice que genera un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No, acá estamos hablando del poder sobrenatural de la persona de la Divina Trinidad, de la tercera persona de la Divina Trinidad. Un poder sobrenatural que usted y yo no pudiéramos generarlos, o un alentar nuestro corazón, o en la mente meterse, prefijarse alguna idea. No, necesitamos el poder de Dios para llevar a cabo todos los trabajos que el Señor nos permite. De ahí también dice Hechos 2:4, llenura del Espíritu Santo. Debemos ser cada día llenos del Espíritu Santo. Porque a veces nos conformamos con que en una ocasión ya ocurrió, bueno, pues ya soy lleno del Espíritu Santo, ya me bautizó el Señor, gloria a Dios, me siento satisfecho, entonces veo que Dios es fiel y ya, satisfice mi curiosidad. No, hay que estar siempre, hermanos, llenos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted pensará que no tiene lucha y se le va a olvidar a lo mejor, pero verdaderamente el león, Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que no baje las manos. Llenura usted necesita todo el tiempo. De nuevo también, hermanos, necesitamos. Estoy omitiendo las citas, hermanos, por obviedad de tiempo. Pero de nuevo, ese valor que también en su momento, si los discípulos, los apóstoles, vieron esa necesidad ante la adversidad que estaban enfrentando, hermanos, cuánto más nosotros en humildad debemos, hermanos, acercarnos siempre para pedir ese valor, esa integridad del corazón, hermanos, para poder nosotros siempre hablar con esa determinación
de nuestro corazón. Y no escondernos de pronto ante el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro, sí, sino que realmente con valor enfrentemos, con valor digamos las respuestas, no escondernos, como ahorita por ejemplo las situaciones que estamos viviendo, no, pues ya lamentablemente y nos metemos en una vida en la que ya no queremos caminar, no. Valor, de nuevo, yo creo que entonces este es un buen tiempo para pedir valor al Señor. También, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo implica, entre otras cosas, que somos llenos de una bendición, hermanos. Es una bendición hermosa porque verdaderamente, hermanos, el progreso de la vida divina, ¿sí? Es decir, nosotros somos participantes de la naturaleza divina precisamente por aquel Espíritu que habita en nosotros, ¿sí? Y esto, el hecho que ya esté en nosotros es una gran bendición, pero mayor bendición es cuando verdaderamente vemos que por su ayuda vamos obteniendo victoria. Esto va engendrando confianza, esto va generando fe, esto va generando satisfacción en el corazón de saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante, hermanos. Y de ahí en más, hermanos, una plenitud, la plenitud del Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros, abundancia, hermanos. Básicamente es muy parecido a esa bendición y esa plenitud. Estar llenos, hermano, de todo. A veces no solo estar llenos de la parte económica. ¿Qué provecho tiene el hombre si ganare todo el dinero y perdiere su alma? Entonces la plenitud va también en el sentido espiritual, en el contexto de que estamos tratando este tema. En el punto número 3, hermanos, requisitos para recibirlo, dice el primero, ser salvo y bautizado en agua. Bueno, sí, usted me dirá, bueno, yo vi por ahí y lo citó nuestro hermano Noé hace un momento, en casa de Cornelio, efectivamente no eran bautizados, pero posteriormente fueron bautizados. Y dentro de nuestra iglesia, precisamente, cuando se identifica que la persona ha sido salva verdaderamente por aquella gracia en Cristo Jesús, sí, la consideramos como que está apta precisamente también para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que sí no podemos decir que una persona que no sea salva puede precisamente aspirar al cumplimiento de la promesa que estamos hablando en este día. Entonces, el requisito básico precisamente es ser salvo. Salvo por la sangre del Cordero, haber recibido los beneficios de la cruz del Calvario, habiendo su corazón arrepentido, confesado sus pecados y recibido por amor a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pedirlo. En ocasiones dicen, no, bueno, no, es que el Señor es prerrogativa de Él lo da a quien Él quiere. No, hermanos, en el contexto en que habla la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque el que no pide, hermanos, pues no va a recibir, evidentemente, ¿no? Y ¿cuánto no dice la palabra? Dice, no dará el Espíritu Santo a los quienes lo pidieren. Es decir, el elemento de la petición es fundamental para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Cualquier reflexión o pensamiento ajeno a lo que la Escritura establece, no va. Es que, hermano, yo no me siento digno. Bueno, no se trata de dignidad. La realidad es que nadie es digno, pero precisamente Dios el Padre le ha placido que en Cristo nos conceda multitudes de bendiciones. Solo ahora resta acercarnos confiadamente al trono de la gracia, buscarle con ahínco, como dijimos en la verdad bíblica aplicada, ¿sí? Y estar constantemente pidiéndolo, creerlo. Sin fe, la Escritura es muy clara. Es imposible agradar a Dios en todos los sentidos, ni para salvación, ni para obtención de nada de Él. ¿Por qué? El justo por la fe vive, y la fe es fundamental para recibir todos los dones y regalos de la gracia en Cristo Jesús, hermanos. De ahí que Marcos pues diga, pues pidiéndolo
sabiendo que cuando pidas, si lo crees, lo vas a recibir. Porque al que pide, pues sí, el que cree, hermanos, recibe. Tienes que creer que realmente Dios ha dado esa promesa. Porque si no crees, pues le estás haciendo mentiroso al Señor. Porque el que prometió no es la iglesia, no es el pastor, no es el predicador. Dios ha prometido el Espíritu Santo y es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, tienes que creer, es fundamental. Obedecer. La obediencia es importante porque piense usted en esto. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Y resulta ser que ellos en su determinación, de pronto, bueno, son seres inteligentes, voluptivos, y eligen otra cuestión creyendo que hacen bien al Señor y se van a otro lado y resulta ser que el plan que Dios trae ya no se cumple. Entonces la obediencia es muy importante que nosotros cumplamos ahí esta parte. Es decir, ¿y cómo entraría nuestra obediencia? Creyendo que Cristo verdaderamente es el Señor, que Cristo realmente es el dador del Espíritu Santo, como dijimos en la definición, que es un acto que el Señor mismo realiza y nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios para que precisamente en el marco de esa obediencia nosotros podamos, digamos, ponernos en una disposición para que Dios ahora sí haga su soberana voluntad. Pero de parte mía me corresponden ciertas actitudes, ¿sí? Ciertos procederes para que yo esté, digamos, en esa actitud para poder yo recibir plenamente el cumplimiento de su promesa. Perseverancia, ya lo habíamos comentado, que no solo desde una vez, sino estar de continuo. Yo comento siempre, ¿cuándo terminaría el cumplimiento de una promesa en mí? Pues hasta que la reciba. Y en tanto que no la reciba, ¿qué debo de hacer? Perseverar y glorificar a Dios, porque también te puedes desmotivar. No te desmotives, el Señor es bueno a pesar de todas las circunstancias que parece ser que no, es que ya no. El Señor es fiel, el Señor es fiel. Unanimidad, ¿sí? Evidentemente, hermanos, ahí vimos que todos estaban unánimes juntos. Ahora yo en el Espíritu debo estar unánime en el Señor. Quizás a lo mejor para nosotros los varones nos invita en algo en particular, que si yo estoy algo con mi esposa, pues mis oraciones pueden ser estorbadas. Considero que también para la cuestión de recibir esta promesa tan hermosa mayormente, si no estoy en comunión también y en unanimidad con la iglesia, con sus siervos, con el pueblo de Dios, con su esposa amada, hermanos, pues probablemente este aspecto no lo esté. Y en unanimidad puedo decir, en línea también con el pensamiento del Señor, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si no estás de acuerdo en unanimidad, en pensamiento con el Señor también, pues evidentemente es probable que sea un estorbo, pues, para que el cumplimiento se esté dando en nuestras vidas, ¿verdad? Para discernir, porque ya el tiempo lo tenemos encima. Me hubiera gustado, hermanos, aquí en esto dejarlo porque el hermano va a contestar preguntas, pero solamente las vamos a decir de paso rapidito. Discernir el error, para redarguir. Primer error, todos los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo. No, esto ya se ha dicho en muchas ocasiones. Hermanos, hay que distinguir precisamente lo que se está hablando hoy, el cumplimiento de esta promesa que es el bautismo con el Espíritu Santo, a, hermanos, ser sellados o ser morada o templo del Espíritu de Dios. Cuando alguien es salvo, ya lo hemos dicho, también cuando vimos los puntos doctrinales, hermanos, vimos ahí que hay que distinguir este aspecto. Realmente todos somos sellados cuando hemos sido aceptados como hijos de Dios. El Espíritu viene a morar en nosotros, sí, pero hay que esperar esa promesa y suplicarla, sí, para que verdaderamente venga a nuestra vida esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. De ahí que digamos que, no sé si el hermano va a añadir algo sobre esa pregunta, no sé si sea parte de las preguntas que traen, pero la respuesta es no todos los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo. No, todos somos templo o morada del Espíritu de Dios, sí, pero no todos hemos experimentado lo que ahora conocemos bautismo con el Espíritu Santo. Error 2, no necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo, pues Dios lo da cuando Él quiere, y lo que ya que decíamos, pedir se os dará, porque aquel que pide, pues
Se le da, busca y encontrará. Ya no hay más que decir en este aspecto. Necesitamos buscar. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, busque insistentemente, porque es una bendición para su vida. Ya lo dijimos que es bendición para la vida del creyente. Enderezar la dirección para corregir. No seamos tibios, autocomplacientes o indiferentes. Dejemos la pasividad y la negligencia. Sí, hermanos, ¿puede darse esto? Esta es una pregunta. ¿Puede darse esto en el corazón del creyente? La verdad es que sí. Yo he escuchado cosas por el estilo. Bueno, yo para qué quiero de pronto yo el Espíritu ser bautizado si voy a ser como fulano. Pues ya ahí hay alguna cuestión que de antemano está estorbando en el corazón. Dejemos todas estas cuestiones, no seamos autocomplacientes, que ya Dios está conmigo. Sí, pero el Señor quiere cumplir la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en tu corazón. Reconozcamos nuestra necesidad del poder de Dios. Ya hemos dicho que estamos en guerra espiritual. Hay una batalla de verdad real en nuestras vidas y para ello necesitamos poder sobrenatural, porque precisamente la batalla es sobrenatural, más allá de lo terrenal. Para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Busquemos su presencia con ahí. Conservemos la plenitud del Espíritu, permaneciendo en Cristo y guardando su palabra. Esto es muy importante. Los medios de gracia, hermanos, para la vida del creyente, hermanos, para mantenerse fieles y firmes al Señor, es importante que estemos en esa práctica continua. Sed llenos del Espíritu Santo y como lo dijo el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. No apaguemos, no contristemos, no resistamos, no ofendamos al Espíritu de la promesa con el cual fuimos sellados. Porque al final lo que viene después es que ¿qué? Y esto es lo triste, que el Espíritu, dice, se aleja. Entonces, no queremos en las vidas de cada uno de nosotros que esto suceda. Como conclusión final, hermanos, el fuego está encendido. Es maravilloso. No lo dejemos apagar. Es para ti, para mí y para cuantos el Señor llamare. Dios te bendiga. Bueno, espero continuar con la velocidad que imprimió nuestro hermano Hernán a la consideración del tema. No tengo yo esa habilidad, sinceramente lo reconozco y lo confieso, y le doy gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que tienen esa cualidad o virtud. Quiero, hermanos, decía hace un momento, tratar de dar respuesta a más o menos 15 preguntas que hace, 15, 20 días, quizá un poquito más, un hermano del presbiterio de Morelos nos hizo llegar vía la página Facebook. Y antes de dar respuesta, quiero que sepan que hablé con el hermano Julio Flores, pastor presbiterial de Morelos, y quien me hizo saber lo relacionado con el hermano que planteó estas preguntas, su vida, su ministerio, su consagración y su entrega. Y al hermano que sabe quién es el que hizo llegar estas preguntas, hermano, deseo que Dios le bendiga. ¿De qué me sirve el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, el mismo Señor Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que en lo dicho por el Señor Jesús en Hechos 1:8 da respuesta a la pregunta que hace el hermano. Además de otras consideraciones que podríamos hacer, pero que no vio el tiempo, las omitimos y nos limitamos a lo que el Señor Jesús puntualizó en Hechos 1:8. Siguiente pregunta. ¿Se puede volver una obsesión buscar el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Está mal? ¿Y qué podría pasar si es así?
Si nosotros vemos la definición que da el diccionario de obsesión, dice que es perturbación anímica producida por una idea fija. Perturbación anímica producida por una idea fija. Consecuentemente, la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo no debe traspasar los límites de esa comunión en fe, en el cumplimiento de la promesa del Señor, sin llegar, repito, a ser una obsesión, porque entonces, cuando nosotros pidamos el cumplimiento de esa promesa, ya no será en esa paz, en esa bendición, en esa perseverancia, sino casi en una exigencia y reclamo, ya no espiritual, sino incluso carnal, al Señor para que cumpla su promesa. Así que tengamos cuidado en este sentido. ¿Cómo buscar el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, ya se dijo hace un momento con el hermano Hernán, en oración, en fe, en perseverancia, en unidad, creyendo a lo que el Señor Jesús prometió. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no solo crea a la promesa, sino crea al dador de la promesa. Más allá de centrar sus sentidos y su corazón en la promesa misma, céntrese en aquel que dio la promesa. Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo saber cuando estoy por recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Cada experiencia es distinta. El Señor a cada uno le concede una manifestación diferente. Puede suceder, digamos, en un sentido general, que efectivamente cuando entramos a una comunión íntima y profunda en oración con el Señor y estamos sintiendo sus caricias y estamos sintiendo una visitación especial del Señor por medio de su Espíritu Santo, esa visitación, esa comunión, esa asistencia especial del Espíritu nos mueve a derramar nuestra alma. En ocasiones podemos hacer una oración a voz en cuello. Quizá esa oración sea tan íntima que solo nos lleve a derramar nuestras lágrimas y apenas balbucear algunas palabras de oración, de entrega, de consagración al Señor. Deje que el Espíritu Santo le tome. Deje que el Espíritu de Dios haga este trabajo y no pretenda usted decir, ya estoy por recibirlo, ya estoy por recibirlo, ya estoy por recibirlo. Deje que el Espíritu haga lo que solo Él puede hacer. Puede darse el caso, como refiere justo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estaban sentados, no estaban de rodillas. Estaban sentados, unánimes, orando. Podemos pensar incluso que en una oración quieta, llevaban 10 días esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Y en esa oración quieta y reposada, pero en el Espíritu, en el Señor, allí el Espíritu Santo descendió. Una forma diferente a la anterior. Una más para ilustrar y sustentar la respuesta. Cuando el apóstol Pedro estaba en casa de Cornelio, él estaba hablando. Él estaba predicando. Tanto Cornelio como su familia y aquellos que él invitó a su casa estaban escuchando. Y mientras ellos escuchaban, el Espíritu Santo estaba avalando el sermón del apóstol Pedro. Y de repente el Espíritu Santo cayó, dice el libro de los Hechos en su capítulo 10, sobre la casa de Cornelio, sobre todos los que estaban allí, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quizá en ese momento no estaban en esa oración a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados, pero el Espíritu Santo los tomó, los envolvió en su presencia y en su divina gracia, Él los bautizó con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, no podemos establecer una experiencia como regla
a fin de que todos aquellos que reciben el bautismo con el Espíritu Santo deben tener esa misma experiencia. No, el Señor es multiforme en su manifestación y en el derramamiento de su Espíritu Santo. Y si me da miedo cuando lo estoy recibiendo y me levanto, bueno, si lo estás pidiendo, no es para que te dé miedo. Si lo estás anhelando, no es para que te levantes. El Espíritu de Dios no desciende para infundir en nosotros miedo. Al contrario, lejos de levantarte, sigue orando, dice la Escritura. Orando sin cesar, venceremos. Y en esa oración perseverante, de clamor, de ruego y súplica por el bautismo con el Espíritu Santo, el Señor te puede bautizar con su Espíritu Santo. Siguiente pregunta es como complemento a la anterior. ¿Lo puedo volver a buscar o ya no? Por supuesto, pídelo. Búscalo hasta que el Señor en su infinita gracia te bautice con su Espíritu Santo. Si en alguna ocasión pasaste por esa experiencia de estarlo pidiendo y de repente al momento de casi recibirlo, efectivamente, como dices aquí en tu pregunta, te dio miedo y te levantaste, mi consejo es que pidas perdón al Señor y dejes que el Señor te tome, para que en una experiencia posterior ya no te dé miedo, ni te levantes, sino al contrario, clames más al Señor, te abandones en sus brazos y deja que Él encienda el fuego de su Espíritu en tu corazón. ¿Qué pasa cuando primero soy bautizado por el Espíritu Santo? ¿Me tengo que bautizar en agua? ¿Y por qué? Ya se nos dijo hace un momento que a la luz de la Escritura, la norma o regla es que creamos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Bajemos a las aguas del bautismo para quedar en aptitud y en condición espiritual de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la norma. Dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No obstante, el Señor es soberano. Él es Dios. Y si a Él le place bautizarse con su Espíritu antes de ser bautizado en agua, ¿quién se lo impedirá? De ahí que cuando estuvo Pedro en casa de Cornelio y después de que ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, no habían sido bautizados en agua. Una excepción a la regla, a la norma. Y esa excepción a la norma, solo el Señor la puede hacer. De ahí que Pedro dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, qué impide que sean bautizados? Y en ese momento fueron bautizados para la honra y gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando primero soy bautizado por el Espíritu Santo? ¿Me tengo que bautizar en agua? Sí. Dice aquí, ¿y por qué? Lo acabo de decir, Hechos 10, 44 al 48, porque así lo establece la norma bíblica. Y si tú estás buscando del Señor, y si tú quieres agradar a Dios, tienes que obedecer al Señor. Y el mandato del Señor es que aquel que crea en su nombre dé público testimonio de su fe y baje a las aguas del bautismo. Simplemente por obediencia al Señor y a la norma bíblica, debes bautizarte en agua. Siguiente pregunta. Yo no quería ser bautizado con el Espíritu Santo, pero lo recibí. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. El Señor es soberano
Y Él da el Espíritu Santo a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que el Señor tiene misericordia. Así que lejos de preguntarte o cuestionar, si yo no lo estaba pidiendo, ¿por qué me lo diste? En lugar de asumir esa actitud, humíllate delante del Señor y dale gracias por este privilegio y honor que Él te ha concedido, de esta gracia, de este don, que como decía nuestro hermano Hernán, es inmerecido. Y debe quedar muy claro que aquellos que por gracia del Señor hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, no es porque seamos más santos que los demás, no es por merecimientos, no es por derechos de antigüedad, no es por derechos escalafonarios, no, es un acto de gracia del Señor Jesús, que en su amor y bondad tuvo bien un día bautizarnos con su Espíritu Santo. Yo no quería ser bautizado, pero lo recibí. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ti. Tú no entiendes por qué, pero el Señor ve tu vida, no solo pasada y presente, sino futura. Y es muy probable que Él sepa que necesitas ese poder para enfrentar un problema, una lucha, una prueba, el día de mañana o pasado mañana. Si el Señor te bautizó con su Espíritu Santo sin que tú lo estuvieras pidiendo, es porque el Señor puso en ti sus ojos y quiere que tú le sirvas. No te dio de su Espíritu Santo porque se le ocurrió. El Señor no es de ocurrencias como nosotros. Él siempre tiene un propósito en todas las cosas que Él permite o hace. Y ese propósito invariablemente siempre es para su honra y gloria. ¿Por qué no puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Puede haber muchas razones. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios lo conoce. Yo recuerdo a un hermano, pastor, lo he mencionado creo que en alguna ocasión, que ya de años de ministerio no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y en alguna ocasión su papá también, pastor, que eminente siervo del Señor en la vida de nuestra iglesia cristiana interdenominacional, se acercó un día a platicar con su hijo y le dijo: oye hijo, ¿qué pasa? Tantos años de convertido, tantos años en el ministerio, ¿por qué no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Es importante que platiquemos, es importante que hagas un examen a tu vida, es importante que nos unamos en oración y en ayuno, es importante que creamos a la promesa del Señor y que no te conformes por el hecho de decir: ya soy pastor, es más, llevo 20 años de ministerio, no lo necesito. Cuidado. Después de esa plática que tuvo el hermano con su hijo, hermanos, al poco tiempo, este hermano, pastor y de muchos años del ministerio, fue bautizado con el Espíritu Santo para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué no puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Tú y el Señor y tú entren en esa íntima comunión para que Él te haga ver y entender lo que es necesario hacer para que su promesa sea cumplida. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa es para todos. Necesitamos entonces perseverar en oración al Señor. ¿Cuál es nuestro error? Que muchas veces insistimos solo
días antes o el mismo día de Pentecostés. Pasa la celebración de esta santa convocación y nos olvidamos. Y nos olvidamos. Así que considera estos aspectos y no dejes de orar al Señor hasta que Él te bautice con su Espíritu Santo. Lo dije el jueves pasado que los hermanos de la Iglesia Betania del Presbiterio de Veracruz me invitaron para hacer una reflexión con ellos a propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Señalaba yo que así como muchas veces clamamos con todo el corazón al Señor pidiendo la sanidad de nuestro cuerpo cuando estamos enfermos, que así con ese mismo ahínco clamemos al Señor por el bautismo con el Espíritu Santo, que se convierta verdaderamente en una necesidad, para que de esa manera el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Pedirle al Señor que sea Él en primer lugar quien te muestre qué sigue. Acercarte con tu pastor y decirle: hermano, aquí estoy, cuente conmigo. Porque debes saber que el Señor no te dio el bautismo con el Espíritu Santo para que tú vayas y sepultes esa gracia y dádiva que Él te concedió. No, es para que lo trabajes, es para que sirvas, es para que ministres en el nombre del Señor con la asistencia, respaldo y poder que su Espíritu Santo te ha dado. ¿Qué sigue? Decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué sigue? Decirle al Señor como Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te dirá lo que debes hacer. Si recibo el bautismo, ¿es necesario que tenga un ministerio o estudie el instituto? Es necesario, sí, que tengas un ministerio. Y si el Señor te guía hacia el Instituto Teológico San Pablo, hacia el Instituto Infantil, hacia el Instituto de Lengua de Señas, de Música o de Formación Vocacional, eso el Señor te lo dirá. Lo que sí tengo muy claro es que si recibiste el bautismo con el Espíritu Santo, el Señor te lo dio para que ejercites esa gracia, esa dádiva, ese don, ese poder en un ministerio que el mismo Señor también te dará. ¿Puedo entrar al reino de los cielos si no tengo el bautismo con el Espíritu Santo? Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú te guardas en ese estado de comunión, de gracia y de santidad delante del Señor, y el Señor viene, o el Señor te llama a su presencia, aunque no tengas el bautismo con el Espíritu Santo, tú llegas al reino de los cielos. Pero esto no es para que digas: bueno, si entonces yo puedo entrar al reino de los cielos sin recibir al Espíritu Santo, pues ¿para qué me preocupo? ¿Para qué lo busco? ¿Para qué lo pido? Cuidado, cuidado. Esos pensamientos no vienen de Dios. Ten mucho cuidado. Resístelos y repréndelos en el nombre del Señor Jesús. Porque el anhelo del Señor Jesús es que tú seas bautizado con el Espíritu Santo y sirvas en la iglesia y cumplas el ministerio que el Señor tiene para ti. El tener el bautismo es una responsabilidad, por supuesto. Lo que recibimos de Dios como la salvación nos hace responsables de guardarnos en integridad y santidad delante del Señor. Y si nosotros no entendemos que esto es una responsabilidad por lo que se refiere a la salvación, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto no es así. Y si esto es en cuanto a la salvación, pues también es en cuanto al don del Espíritu Santo. Es una responsabilidad. Tampoco digas: yo no quiero responsabilidades. Y como yo no quiero responsabilidades ni ministerios, pues entonces no lo pido, ni lo busco, ni oro.
Cuidado, estos pensamientos no vienen de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? Despreciando y desechando un regalo que el Señor tiene para ti. Una de las cosas que airó a Dios en esa ira santa que solo a Él le pertenece fue el fastidio de los israelitas en el desierto en cuanto al maná. Esa queja, ese fastidio, ese reclamo, ese reproche a Dios propició un juicio del Señor porque menospreciaron el maná que Dios les enviaba. No desprecies el don del Espíritu Santo que Dios te quiere dar. Si me alejo de Dios, ¿qué pasa si fui bautizado por el Espíritu Santo? Pues quedas expuesto a 1000 cosas que su final puede ser el infierno. Tú decides. ¿Es forzoso hablar en otra lengua para saber si tengo el bautismo o no? Es necesario, como una señal divinamente establecida, el hablar en otras lenguas para saber que el Espíritu Santo nos ha bautizado y que hemos recibido de su poder. Así lo confirma la Escritura. ¿Se puede endemoniar a alguien que ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo? Si se aleja de Dios, si le resiste, si le rechaza y abandona, le espera la gracia, la comunión con Dios, repito, está expuesto a todo. Entre más cerca estés de Dios, más lejos estarás del mundo. Entre más cerca estés del Señor, más lejos estarás de Satanás. Pero si te alejas del Señor, te acercas del otro lado. Tenemos casos de hermanos y hermanas que después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo se apartaron del Señor y se han endemoniado. Sí, porque no entendieron que es un regalo de Dios que hay que guardar, atesorar, cuidar, cultivar y avivar en la presencia del Señor. Así que el bautismo con el Espíritu Santo no te hace inmune al pecado, no te hace impecable. Tienes el bautismo con el Espíritu Santo y una autoridad y poder especial de Dios para soportar las pruebas, las luchas y enfrentar toda adversidad. Pero no olvides que eres humano. No olvides que estás expuesto a toda flaqueza y debilidad. De ahí la necesidad de tomar siempre toda la armadura de Dios para resistir toda prueba y todo ataque del maligno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, son 16 preguntas y hemos dado respuesta a cada una de ellas. Esperamos que esto haya clarificado un poco lo que nuestro hermano del presbiterio de Morelos nos preguntó y que anhelamos sea de bendición para todos los que hoy hemos escuchado estas respuestas o estas respuestas muy breves. Para concluir y antes de hacer nuestra oración, retomar lo que ya nuestro hermano Hernán señalaba. 1. Busquemos el bautismo con el Espíritu Santo. 2. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. 3. Conservemos la plenitud del Espíritu Santo. Y 4. No apaguemos, no contristemos, ni resistamos, ni ofendamos al Espíritu Santo de la promesa con el cual hemos sido sellados. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre,
Dejamos en tus manos el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado esta escuela dominical y que han participado de estas respuestas. Sé tú la respuesta. Y a la vida de cada no solo de aquellos que no han recibido Santo, sino aún en aquellos que habían necesitado guardarnos y tu presencia en tu vida. Señor, ayúdanos a entender lo que estuvo en tu corazón, que no solo a convalidar esta promesa, sino a cumplirla, porque viste la necesidad en los tuyos y contemplaste la necesidad del trabajo ministerial que llevarían a cabo, y consciente de una y de otra cosa, tú derramaste sobre sus corazones el Espíritu. Todos fueron llenos de tu poder, y en ese poder ellos hablaron, ellos ministraron, ellos proclamando tu grandeza, tu poder, tu gloria, y disponiendo su vida aún hasta la misma muerte, guardando integridad y fidelidad a ti en su servicio y en su vida. Señor, que aquello que estuvo en tu mente y en tu corazón lo hagamos nuestro, para que no veamos con indiferencia, para que no veamos con frialdad lo que está en tu corazón darnos, que no lo veamos con menosprecio, sino que contemplemos en este regalo la gracia, el amor y la misericordia de aquel que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y en ese reconocimiento, Señor, pidamos, busquemos, clamemos hasta recibir el bautismo con tu Espíritu Santo. Señor, bendice a mis hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán. Fortalece a mis hermanos de todos los presbiterios. Hoy te decimos como el profeta Habacuc: oído he tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Aviva tu obra en cada corazón, Señor, por tu Espíritu Santo. Aviva tu obra en el corazón de tus siervos y en el corazón de tu iglesia. Que cada uno de nosotros sea una zarza ardiente en el fuego de tu Espíritu Santo. Y si ese fuego está encendido, no lo dejemos apagar. Que cuando tú vengas, nuestras lámparas estén encendidas y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Oh Señor Jesús, los tiempos que vivimos son difíciles, y solo con el poder de tu Espíritu Santo podemos hacer frente a toda adversidad y a todo ataque del diablo. Pero mayor eres, Señor, que aquel que está en el mundo. Y así como nos has guardado hasta ahora, nos guardarás hasta el fin. Por eso en ti nos refugiamos. Por eso en ti nos amparamos. Y por eso nuestra oración es para que en tu bondad
sigas derramando de tu Espíritu Santo en el corazón de aquel que invoca tu nombre y espera en tu misericordia. Oh Señor del cielo y de la tierra, gracias, gracias te damos, mi Señor y Dios. Amén. Hermanos, antes del Salmo 23 y de la bendición apostólica, quiero cantar el coro Dios está aquí. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Termínalo, por favor. Termínalo. Termínalo. Síguelo tocando y termínalo. Cante con los suyos en su hogar, hermano. Como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Es como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Señor Jesús, ven al hogar de mis hermanos. Familia, Señor, de tu iglesia. Soberano Señor, mira la circunstancia por la que pasa tu iglesia, pero sobre todo ello, concede que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Mientras extiendes tu mano
Y son hechas señales, milagros y maravillas, Señor. Oh, maravilloso Jesús. Sigue abrazándonos. Sigue haciéndonos sentir tus caricias. Y la experiencia de la seguridad de tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Pase lo que pase, tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Señor y Dios. Tú nos sostendrás, nos preservarás y nos capitanearás aún más allá de la muerte. Tu Santo Espíritu sea en los hogares, sea en las familias, sea con nuestros hijos, sea con los hijos de nuestros hijos, sea con tus siervos, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Gloria a ti, Espíritu de Dios. Gloria a ti, Espíritu Santo. Tercera persona de la Divina Trinidad. Gloria a ti para siempre. Sigue guardando a tu iglesia. Sigue sustentando a tu iglesia. Sigue guiando a tu iglesia. Sigue unificando a tu iglesia. Sigue santificando a tu iglesia. Y sigue llenando de poder a tu iglesia. Gracias, Espíritu de Dios, por tu obra en cada uno de nosotros. Gloria, gloria, gloria sea a ti. Ay, Siri, Sari, ay, ay, Siri, Sari. Ay, 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 Siri, Sari. Ay, 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 Siri, Sari, ay, ay, ay. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Gracias. Gracias porque estás con nosotros, porque estás con tu iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, todas las necesidades que existen en medio de tu pueblo. La necesidad de la familia Sánchez Alfaro, allá en la Ciudad de México, Señor. Conoces la situación que viven en este momento. Sea tu gracia la que se perfeccione en su debilidad y sean fortalecidos en ti. Nuestro hermano Viviano Hernández, su esposa, Señor, una vez más los ponemos delante de ti. Rogamos tu gracia y tu obra sanadora en ellos. Las necesidades que expusimos ayer en el programa de la radio y otras más que nos han hecho llegar, Señor, hoy las dejamos a tus pies, sabiendo que tú eres el que responde y atiende el ruego y la súplica que hacemos delante de ti.
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero tu Espíritu, el Espíritu Santo, pide por nosotros con gemidos indecibles, y tu Espíritu pide conforme a tu corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Y ahí está nuestra confianza. No en nuestra oración, sino en la intercesión y mediación de Cristo nuestro Señor, y en los gemidos indecibles de tu Espíritu por nosotros, en respuesta a nuestras necesidades. Por ello, en esta mañana, tu paz sea en cada familia, la paz de tu Espíritu sea en cada corazón. Gracias, 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 Señor Jesús. Bendito tu nombre, mi Señor y Salvador. Ahora concédenos la bendición de decir como aquel tu siervo, el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Deseamos, hermano amado, que el Señor te bendiga. Te recordamos, próximo martes, jueves, 6:30 de la tarde, sábado a las 5 por la 90.5 y a través de la página del Ministerio Político, nuestro programa radial Dios habla hoy a tu vida. Y el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, a las 12 y a las 5 de la tarde. Por lo demás, que el Señor te bendiga, que el Señor siga siendo con todos y cada uno de nosotros. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.